Muchas gracias por estar en sintonía con mi programa. Hoy estamos con el tema del robo que se ejecutó en el Banco Nacional por cerca de 3.300 millones de colones, un hecho que sin duda ha sacudido a la opinión pública costarricense. Lo que pasó ahí, hay muchísimas preguntas, hay muchas inquietudes, hay una investigación en curso y por supuesto que en la agenda de Noticias 36 y también de Televisión de Costa Rica es un tema que estaremos permanentemente abordando. Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo invitado al programa, en este caso el abogado penalista licenciado Rafael Rodríguez Salazar, quien es el director legal de la firma de abogados, a quien le agradecemos su tiempo y muy agradecidos por estar con nosotros. Bienvenido, licenciado Rodríguez, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes, don Jerry. Muy amable por la invitación. Con mucho gusto, licenciado. Gracias a usted por sacar su tiempito y poder estar con nosotros. Quisiera conocer primero como ciudadano, después quisiera una opinión como abogado penalista de este caso del Banco Nacional. Muchas gracias, don Jerry. Mire, sorprendidos efectivamente con esta situación que se ha generado. Yo creo que ha sido la conversación de toda la ciudadanía de cómo es ciertamente que se puede desaparecer o sustraer una cantidad de dinero tan grande sin tenerse conocimiento de cuál pudo haber sido ese modus operandi. Yo particularmente he venido escuchando lo que ha dicho el señor Castaing y lo que han estado indicando diferentes personas, y a veces pienso también que una de las formas que pudo haberse generado fue el establecer la posibilidad de que había algún tipo de dinero que tenía que ingresar, que no ingresó, pero que sí se reportó dentro de los estados financieros que ingresó. Entonces, no necesariamente podríamos hablar de una sustracción, sino más bien de una distracción del dinero con generación de información contable que hacía ver que el dinero estaba, pero que al final de cuentas nunca llegó al sitio en donde tenía que estar, que son las bóvedas. A nivel legal sabemos que van a tener que generarse una serie de investigaciones, determinar el modus operandi que hay para saber cuál es el tipo penal que encaja si se determina que hay un responsable de esa sustracción o distracción de los dineros, y en eso pues habría que establecer. Primordialmente hemos visto que se ha hablado de un incumplimiento de deberes y del delito de peculado. Precisamente ese era el punto que quería que profundizáramos, licenciado Rodríguez, porque mucha gente en redes sociales se ha cuestionado lo siguiente, que por qué el banco no presentó a su tiempo la denuncia ante el Ministerio Público, por qué no se le dio parte por medio de una denuncia formal al organismo de investigación judicial. En ese sentido, si no hubiese sido porque medios de comunicación revelan lo que estaba pasando y denuncian esta situación públicamente, a hoy día la opinión pública estaría sin conocer este caso ocurrido en el Banco Nacional. Desde ese punto de vista, ¿cree usted, considera que los responsables jerárquicos del banco les podría caber alguna responsabilidad el hecho de que no se denunciara a tiempo esta situación? Don Jeffrey, en nuestro Código Penal, el artículo 339 establece el delito de incumplimiento de deberes. O sea, hay obligaciones y deberes que tienen que cumplir diferentes personas, y si no se cumplen, pues podría generarse esto. Aquí lo importante no es tanto verificar que se dio un incumplimiento de deberes en el cuidado, en la custodia o en los auditorajes que se tenía que hacer, sino más bien hacia dónde está la responsabilidad de quiénes son las personas que tienen este dinero. O sea, quiénes son los que se están aprovechando de este ilícito y quiénes son los que efectivamente establecieron este modus operandi para poder sustraer o distraer el dinero de las bóvedas o del Banco Nacional sin que ingresara a las bóvedas. Don Rafael Rodríguez, abogado penalista, a quien estamos entrevistando en este momento aquí en mi programa, agradecerle por su participación. Don Rafael, hay un elemento también que ha causado mucha, pero mucha polémica en la ciudadanía, y ha sido precisamente el tema
de por qué los funcionarios que el banco considera que podrían tener un grado de responsabilidad, muy probablemente en esa cadena interna que tiene el banco para custodiar los recursos o el dinero, se les suspende ahora con goce de salario. Y quisiera que usted lo explicara porque mucha gente de una vez da por un hecho de que ellos son, al ser sospechosos, pero mucha gente lo que piensa es que son culpables, pero hay principios legales que respetar. Me gustaría que usted explicara ese principio. ¿Por qué se les separa con goce de salario? Don Jerry, en estos casos hay que tener claridad de que se tiene que abrir una investigación para efectos de determinar si hay responsabilidad de funcionarios y verificar si existe algún hecho de gravedad que pueda incidir inclusive en el despido con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal, o bien si se establece la denuncia que se planteó y se determina esa responsabilidad penal que se está generando. Se abre una investigación, se genera un debido proceso y lo lógico es que se tengan que tomar algún tipo de medida cautelar, y la Sala Constitucional ha estado estableciendo de que como priva un principio de presunción de inocencia y hasta que no se determine esa responsabilidad, no podemos generar una sanción. Entonces, aquí lo que priva como una medida cautelar es la suspensión del trabajador de su trabajo con responsabilidad o con salario, en este caso, porque el salario es el medio de subsistencia y al no tenerse en este caso todavía la determinación de si es o no es responsable del hecho, no podemos tomar medidas que restrinjan ese derecho del trabajador a tener el salario que tiene. Se toma la medida para que no haya obstaculización, para que las personas no estén y no puedan sustraer la información que se requiere tener para validar la forma en que se dio el hecho y determinar si ellos efectivamente pudieron haber estado en colusión con el proceso de la sustracción o distracción de los dineros que se indica hoy día que se tienen establecidos. El gerente del Banco Nacional habló de más de 3.200 millones, pero expresó una frase "y contando", o sea, todavía no sabemos si esa es la cantidad real y todavía tampoco desconocemos cuál fue el modus operandi que se utilizó. Sí creo de que en este caso en particular se debió haber informado a las autoridades judiciales, al organismo de investigación judicial, para prever una línea de investigación correcta, porque en este caso aquí ya se puso, por lo menos se determinó que existía el hecho, se dice quiénes son algunos presuntos responsables y no sabemos si son en realidad o no, y si otras personas pues van a distraer la información que ciertamente se tenga. Licenciado Rodríguez, es importante en esto que usted menciona, en el tiempo que pudo haber pasado entre el momento en que las autoridades del banco se dan cuenta del hecho y en el momento en que lo denuncian. ¿Cabe la posibilidad de que se haya afectado en ese lapso la prueba? ¿Existe esa posibilidad? Mire, Jeffrey, a veces hay situaciones que se tienen que tomar con una investigación con personas que son especialistas en ello. Conozco que el Banco Nacional tiene un cuerpo de investigadores y de profesionales que realizan este tipo de situaciones y ellos debieron haber tenido alguna información que les permitió tomar las decisiones que se hicieron. Pero también se pudo haber tomado algún tipo de decisión diferente, informándose con la Fiscalía, con el organismo de investigación judicial, para establecer algún tipo de dinámica de qué era lo que se iba a hacer en relación con lo que había pasado y con las presuntas sospechas que se tenían, porque se pudo haber realizado un tipo de investigación diferente antes de haber tomado medidas y de haber puesto en conocimiento a los presuntos responsables de lo que ya se estaba conociendo, sin haberse realizado algún otro tipo de gestión de investigación que pudo haber generalizado y determinado un modus operandi, saber si estos responsables pues tenían algún cambio de vida, si tenían bienes, qué tenían ellos, hacia dónde estaba,
y poder dar un seguimiento a los dineros, porque ahorita se dice que el dinero salió y no tenemos ni claridad de a dónde está. Entonces, todo esto es con una estrategia de investigación que debió haberse planeado de manera adecuada y que son los especialistas los que tenían que determinar cuáles eran los plazos a seguir, o Licenciado Rodríguez. los planes, perdón. Claro, los planes, exactamente. Quizás muchos televidentes se preguntan lo siguiente: ¿cuáles serán los elementos clave para determinar el rumbo de esta investigación? Y se lo pregunto basado en su experiencia como abogado penalista. Bueno, Jeffrey, aquí es importante conocer cuál fue el modus operandi, o sea, cómo es que se generó el hecho para determinar que esta cantidad de dinero se haya sustraído. El delito de peculado, que está sancionado o que está determinado en el artículo 361 de nuestro Código Penal, lo que establece es la sustracción o la distracción de bienes públicos en perjuicio del Estado, de personas que estaban en obligación o que tenían en administración y que los sustraen o los distraen. Esa es una parte del delito, está castigado con una pena de 3 a 12 años de prisión, pero por lo menos dentro de lo que hay ahorita, con la información que hay, es que estas personas tenían en administración este dinero fue distraído, fue sustraído, y ahí estamos hablando del delito de peculado. Pero podríamos pensar en un modus operandi diferente que estableciera otro tipo de hechos de carácter delictivo, desde una organización criminal, que estemos hablando de crimen organizado y que tengamos que tener algún tipo de información diferente. Podemos pensar en el delito de incumplimiento de deberes, que genera una sanción que es la inhabilitación de 1 a 4 años de las personas que están involucradas en el hecho. Pero, Jeffrey, aquí lo importante es saber qué fue lo que realmente sucedió para poder determinar cuál va a ser la investigación que se va a realizar. Hoy día, con la denuncia que se presenta ante el Ministerio Público tiene que pedirle al organismo de investigación judicial que realice la investigación que corresponde y empezar a recabar toda la información, desde la información que se generó en la investigación que tiene el banco y la apertura de videos, de cámaras, de sospechosos y saber cuáles van a ser la fase de los diferentes procesos de investigación que se va a realizar, para tratar no solamente de determinar el modus operandi, sino de saber a dónde está ese dinero y si ciertamente ese dinero se sustrajo o se distrajo. Licenciado, da usted un elemento muy, pero muy interesante que la verdad hasta ahorita que usted lo menciona, me abre la mente para preguntarle lo siguiente. Usted habla de la posibilidad de que detrás de este caso esté el crimen organizado. Es que es muy difícil poder entender que de la nada se pierdan 3.300 millones de colones. Estamos hablando de 6 millones de dólares. O sea, esto no solamente es parte de una cadena interna, sino que muy probablemente, y aquí es donde le hago la pregunta, ¿cree usted que gente externa del banco haya sido por lo menos, y viéndolo desde el punto de vista policial, los autores intelectuales de este robo? Don Jerry, mire, el gerente del banco dice que es imposible que el dinero saliera de las bóvedas sin tener por lo menos determinado en cámaras quién sacó un maletín, quién sacó una bolsa. Yo podría pensar que esta cantidad de dinero cabe en un vehículo transportador de valores. Por eso es que yo por lo menos indico que para mí es más fácil pensar que el dinero no ingresó, que tenía que ingresar y que contablemente se determinó que entró. Claro, para esto se requiere de todo un modus operandi propio de una organización en donde diferentes personas saben que hay. Y le pongo un ejemplo: si tenía que llegar un camión remesero con una cantidad de dinero a las bóvedas, y ya estamos de acuerdo, diferentes personas, no solamente quien maneja el camión, los remeseros, quien sabía que tenía que llegar el dinero a la bóveda, quien lleva el ingreso contable,
todo esto es una cadena de personas que pueden generarlo, pero que sí hablan entonces de una organización que en el transcurso del tiempo se organizaron para realizar esto, porque estamos hablando de que inclusive el mismo banco dice de que es una situación que pudo haberse dado en el transcurso del tiempo y que no sabemos de cuándo fue, porque sacar más de 3.000 millones de colones en un solo acto no es dentro de un arqueo, dentro de los auditorajes que se hacen posible, sino que podemos pensar que es una situación que en el transcurso del tiempo se ha venido dando, a no ser de que tuviéramos un camión remesero que venía con el dinero que no ingresó y que ahí estuviera esa cantidad de dinero reportada. Aquí va a tener que hacerse un auditoraje forense para saber cuáles son esos supuestos dineros que ingresaron o no ingresaron. Entonces, esto es toda una organización, esto no es el pensamiento de una persona que tomó la decisión de decir, me voy a empezar a llevar en un maletincito un dinero cada día. Es una cantidad de dinero que requiere el control de diferentes personas para poder no solamente llevárselo, sino pues también introducir ese dinero en el mercado nacional y empezar a hacer el lavado de dinero, o sea, empezar a decir cómo sacamos esos 3.000 millones y los empezamos a introducir nuevamente a las finanzas de quienes están teniéndolo. Quisiera, licenciado Rodríguez, un análisis suyo de la tarea que le corresponde ahora al OIJ y al Ministerio Público, porque al final de cuentas será la Policía Judicial y la Fiscalía quienes tendrán que investigar esta situación. ¿Tendrá el Poder Judicial en estas dos entidades las suficientes herramientas para investigar un hecho de esta dimensión? El organismo de investigación judicial tiene personal con la capacidad para poder investigar y buscar las razones de este hecho. Le hablaba de una auditoría forense, esto es ciertamente profesionales en el área que van a tener que determinar esos registros. Véase que el mismo Banco Nacional dice que es mediante los arqueos que se hacen que se determina que hay o no hay una cantidad de dinero. Bueno, ¿desde cuándo estos arqueos no están generando alguna información real? ¿Por qué es que un arqueo en un mes determinado determina el faltante que se está indicando y otro arqueo determina otro faltante? Hablamos primeramente de 2.000 millones, después hablamos de 3.200 y algo de millones y el gerente dijo y contando. Entonces aquí hay que tener claridad de cuánto es lo que se da. Inclusive se dejó en el aire aquella posibilidad de que fuera un error contable, que sería pues muy grave una vez que se ha hecho toda esta situación, que nos vengan a decir de que no, de que fue un error en la contabilidad y de que el dinero ahí está dejando un sinsabor en la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Pero sí tiene el organismo de investigación judicial el personal adecuado para ello. Lo que pasa es que sí, van a requerir un tiempo, van a requerir personal, van a tener que dedicarse a hacer la investigación de este proceso y dejar otras investigaciones que se están realizando y tomar acciones para verificar si las personas que se tienen como presuntos responsables tienen esa responsabilidad. La ciudadanía tiene que saber que el banco tomó una decisión de suspender a algunas personas que se consideran presuntos responsables del hecho, pero que no tiene determinado que ellos sean los responsables. Sobre ellos priva la presunción de inocencia y tienen que ser tratados como presuntos inocentes durante todo el proceso de investigación, para que no se tenga con una sentencia de carácter mediática de que ya ellos son los responsables del hecho, porque la investigación puede determinar otra situación y otros responsables. Licenciado Rafael Rodríguez, quiero que se mantenga en cámara porque quiero que escuchemos las declaraciones que esta tarde emitió el presidente de la República, Rodrigo Chávez. En la conferencia de prensa de los miércoles se le preguntó sobre este tema del Banco Nacional y lo siguiente fueron algunas de sus manifestaciones. Escuchamos. La reacción es la misma de todo el pueblo de Costa Rica. 3.200 millones de colones, y como yo soy medio curiosillo, en efectivo, ¿cuánto es eso en el número de billetes? Esos 160.000 billetes. Quien ha tenido la oportunidad de ver uno de esos fajos que le dan a uno en el banco en billetes de 5.000, 10.000 o 20.000 pesos,
son esos fajillos, esos son ¿qué? 50 billetes. Y estamos hablando de 160,000 billetes. ¿Cómo puede ser? Punto número 1. Punto número 2, doña Crisia y compatriotas, esto no se lo robaron al Banco Nacional de Costa Rica, ¿no? Se lo robaron a ustedes. ¿Quiénes son los accionistas del Banco Nacional de Costa Rica? Los costarricenses, somos los dueños. A nadie le han dado una acción, que hay un tema ahí que deberíamos conversar y que lo hemos estado conversando con respecto al Banco de Costa Rica. Pero en teoría es nuestro. Nos robaron 3.200 millones. Uno. Entonces, esta mañana tempranito, yo le envié una carta a don Marvin Arias Aguilar, que es el presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, y aquí la tengo. Si quieren la podemos hacer pública, ¿no, señor ministro? Y a los señores y señoras integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, en que el presidente de la República, como la persona que preside el Consejo de Gobierno, y siendo el Consejo de Gobierno el representante de la Asamblea de los dueños, por ley, del Banco Nacional, mandamos a pedir cuentas. Les pedimos que el martes el Banco Nacional nos dé un reporte que vamos a discutir junto con el Procurador General de la República en Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Bien, don Rafael, quisiera que usted se refiriera a esas palabras del presidente Rodrigo Chávez, quien ya anunció que por medio de una carta le están pidiendo a la Junta Directiva del Banco que dé un informe que será analizado en el seno del Consejo de Gobierno y también por el Procurador General de la República. ¿Qué piensa al respecto, licenciado? Don Jerry, todos los costarricenses queremos cuentas claras. El presidente está indicando que él quiere cuentas de qué es lo que sucedió, porque no es un hecho pequeño, es un hecho grande que precisamente está dentro de las finanzas del Banco Nacional. Si bien es cierto, lo tratan de minimizar, indicándose que representa un 0.6% de lo que tiene el Banco Nacional, pues con esos 3.200 millones de colones podemos darle una cantidad de casas a personas que requieren de un hogar y que probablemente pueden tener una mejor utilidad y que hoy día podrían estar en manos de delincuentes que han generado un acto perjudicando las finanzas del banco y las finanzas del Estado. Sí es importante saber que en este caso ya el proceso está en manos del Ministerio Público, hay una investigación y lo que se tiene que facilitar son todos los medios por parte del Banco Nacional a las autoridades judiciales para que la investigación que se realice sea una investigación cristalina y que no tengan obstáculos en esta investigación que se va a tener. Entonces, eso es lo que se pide y que no hayan autoridades del Poder Ejecutivo pretendiendo hacer algo que le corresponde ya en estos momentos hacer a la Policía de Investigación y al Ministerio Público. Licenciado, le hago la última pregunta para cerrar nuestro programa. Es evidente que una circunstancia de esta naturaleza, como la que ocurrió en el banco, de alguna manera permea la confianza de los consumidores, de los usuarios, de los clientes en este caso. En general, yo creo que todos estamos con los ojos así, viendo a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Considera usted que el banco, sabemos que el caso está judicializado y que la información debe ser entregada primeramente al Ministerio Público, al OIJ, pero considera que el banco, a partir de lo que ocurrió, debería tener una política mucho más fuerte de comunicarle a la opinión pública, a sus clientes, lo que vaya encontrando en este proceso? ¿Cómo lo analiza usted, pensando en que es una situación entre partes ahora, al judicializarse el caso? Pero considera que de cara a la opinión pública el banco está obligado también a rendir explicaciones a la gente, a la población. Mire, yo soy un cliente del Banco Nacional, soy una persona que tiene sus ahorritos en el banco y que los pagos de mis honorarios llegan a las cuentas del Banco Nacional, y yo quisiera sentirme seguro y saber que mi dinero está siendo bien administrado.
Y yo creo que ese es el sentir de todos los ciudadanos. Todos ven de que esto es una situación que no puede generarse por una falta de control, ya lo decía don Gerardo Castaing, por tal vez una confianza de lo que está pasando con los funcionarios que están ahí. Hay personas que tienen que realizar sus labores y no las realizan. Nosotros a veces nos quejamos de la falta de atención que se tiene con los usuarios del banco, se nos piden una serie de requisitos internamente, pero ellos estamos viendo que internamente no cumplen con las obligaciones y con las labores que tienen que realizar para cuidar esos dineros que la ciudadanía está poniendo en sus manos para ser bien administrados. Le agradecemos muchísimo, licenciado Rafael Rodríguez Salazar, director legal de la firma de abogados, por darnos sus criterios con respecto a este polémico caso que sin duda sacudió a la opinión pública. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Muchas gracias, don Jerry. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, por supuesto, al licenciado Rodríguez. También buenas noches, porque ustedes saben que este programa se repite de 8 a 9 de la noche. Así llegamos al final de mi programa. Esperamos que los elementos que tanto don Gerardo Castaing como el licenciado Rafael Rodríguez nos dieron les sirvan a usted para comprender, dimensionar más lo que pasó en el Banco Nacional. Y por supuesto que a través de Noticias 36 le daremos seguimiento al caso. Que tengan ustedes linda tarde y linda noche. Gracias por estar siempre en compañía de Trivisión de Costa Rica. Dios los bendiga.